A mí me encanta cómo empieza esta parte de la Biblia. Cada parte de la Biblia tiene ciertos momentos especiales, ¿verdad? Y cada parte viene en tiempos específicos a nuestra vida. A veces pasan cosas dentro de nosotros que nadie sabe, ¿no? Pero Dios sabe lo que está pasando, ¿no? Y entonces me encanta porque empieza hablando, le mandé una imagen, si me hacen el favor de mandarla. Estamos hablando de una historia que casi todo el mundo conoce, o que todo el mundo ya hemos leído, estudiado, de Lázaro, ¿verdad? Y sus hermanas. Pero siempre he escuchado que Lázaro es una persona querida, que siempre es una persona amada, que es una persona que Jesús tenía ese lazo de amistad con él, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención cómo empieza esta parte de la Biblia. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Uno llamado Lázaro. Me llamó la atención esta frase de uno llamado Lázaro y lo empecé a investigar, ¿no? Y me fui a su origen y me gusta. Ustedes pueden ver ahí su origen de este primer versículo. Y dice que la palabra estaba, todo el mundo sabemos que es un verbo, ¿verdad? Sí. Pero es un verbo, dice en el hebreo, que es yo existo. Entonces, a mí me llamó la atención, es una palabra que está en el diccionario, en el Strong, que dice, no es cualquier verbo que dice estaba, sino es yo existo. Y luego viene ahí una palabra más que me dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y esa palabra de uno también llamó mi atención. ¿Sí? Normalmente cuando alguien aprecia mucho a alguien, ocupa otro tipo de vocabulario. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, cuando hay una necesidad y hace tiempo, hace 2 semanas, David empezó a enfermarse mucho y nadie sabía qué tenían. Y lo estaban viendo el gastro, porque empezó con mucha diarrea y ya no aguantaba sus articulaciones y demás, ¿no? Y en la iglesia donde estamos hay un WhatsApp de oración. Entonces, cuando alguien sube una petición de WhatsApp, dicen, les pido de favor que oren por mi muy amigo, o muy hermano, o mi esposo querido, ¿no? O mi hija amada. Siempre agregamos algo extra, ¿no? Algo como que decimos que es algo apreciado para nosotros. Ajá. Entonces, a mí me llama la atención esta historia porque empieza diciendo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Esta historia empieza en este momento, pero ya traía una historia atrás. El Señor Jesús ya conocía a esta familia, ya sabía quiénes eran, ¿sí? Entonces no estábamos hablando de cualquier persona, no era de alguien muy querido, ¿sí? Y no solo él, sino sus hermanas también eran muy queridas. Y continúa diciendo, y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Versículos 10 dice, y enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esto llama mi atención porque en la Biblia NBI dice, en el versículo 3 dice, Señor, tu amigo querido está enfermo. Había una necesidad que externar. Me imagino que cuando uno está en un problema, en una aflicción, uno busca todas las salidas que sean posibles para traer una solución, ¿no?
uno ve una necesidad de enfermedad y de inmediato uno se empieza a mover. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Quién nos acompaña? O sea, es una situación crítica la que estaban viviendo. Pero aquí, quien piensa son las hermanas y mandan a alguien a decirle a Jesús: Señor, tu amado o tu muy querido amigo está enfermo. Está enfermo. Yo no leo en la Biblia o no encuentro en qué parte Lázaro le dice: por favor, vayan con mi amigo Jesús. Vayan y díganle que tengo una necesidad. No, 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 no. Yo veo a las hermanas un poco preocupadas diciendo: la única persona que nos puede dar respuesta en este tiempo es Jesús. ¿Sabe, hermano? Esta familia, como ya lo había dicho, ya tenía una historia. Y esa historia produjo ese acercamiento a Jesús. Yo no sé si su historia de usted, cada que tiene una aflicción, produce ese acercamiento. ¿Y hacia quién nos dirigimos? Ayer pasó algo peculiar en mi casa, el día martes. Bueno, mis hijas ya llevaban mucho tiempo diciendo: mamá, cómpranos un conejo, mamá, cómpranos un conejo. Yo tengo 2 perros, ¿no? Una boxer y uno chiquito. Y yo decía: no, más limpiar, más tiempo. Y entonces mis hijas insistían, ¿verdad? Y hay una mujer que me hace el favor de estar en casa, se llama Rosita y le dicen Tita. Y salió al mercado y me dijo: Febe, si tú amas a tus hijas, cómprales un conejito. Bueno, les compré 2 conejos. Y el día de ayer salimos a Costco, mi esposo y yo, y de repente recibo la llamada de Afriquita, un poco angustiada, y me dice: mamá, Nala, que era el conejo de azul, dice: mamá, Nala está mal, algo le pasa, no está respirando. Y yo le dije: seguro comió mucha alfalfa, déjala. Y ya David y yo empezamos a hacer cosas y demás. Cuando llegamos a casa, que no fue muy tarde, en serio sí vi a la conejita ya casi muriendo, ¿no? Yo dije: ¿pero qué pasó? Intenté abrirle la boca y no veía nada. Entonces lo primero que dijo David: vámonos al veterinario. Yo dije: ¿un veterinario? ¿Quién va a atender un conejo? Pues no, pues vamos. Y ahí fuimos, y efectivamente fuimos a la veterinaria y nos dicen: no, es que aquí no atendemos animales exóticos. Y le hace Azul: pero esto no es un animal exótico, es un conejo. No, váyanse a una especial. Y ahí vamos con el animal. Antes de llegar a la que me atendiera la veterinaria, yo vi como el conejito suspiró y murió. Para mí, yo no sabía qué hacer, porque yo tenía a mi hija que dormía con el conejo aquí metido, y luego veía a mi otra hija también llorando, y luego yo ya decía si lloraba o no lloraba, ¿no? Y entonces lo único que empecé fue a orar. Dije: Señor, por favor, toma el control de esto que está pasando, porque es muy difícil, ¿no? No sé a cuántos se les ha muerto algún animalito que ustedes han querido mucho. Pero uno busca como que salidas, como que decir para dónde nos movemos, para dónde. Entonces estas 2 mujeres, lo único que vino a su mente fue su amigo. Es el único que puede sanarlo, ¿no? Y entonces empieza a relatar la historia y dice que estaba enfermo. Pero no dice, todavía no habla sobre muerte, enfermedad. Y yo estaba pensando, hay enfermedades que vienen genéticamente y hay enfermedades que vienen por pecados. Y estaba leyendo de Herodes, que cuando el pueblo se levantó y quería que hablara, dice que Herodes pues llenó su corazón de soberbia y vino un ángel y murió. Me impresionó. Pero también hay hombres que nacen, en la Biblia habla de un cojo, dice, y le dicen, él está así porque nació, porque pecó, porque por lo que sea, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero hay enfermedades que vienen, ¿no? Y uno no sabe cómo recibirlas. Hay circunstancias que vienen a nuestras vidas y no sabemos cómo recibirlas.
esta es una historia que conmueve el corazón, porque estas dos mujeres, al enviar a estos mensajeros, no sé qué fueron, mujeres o hombres, no lo sé, dice que llegaron ante Jesús y le dijeron lo que había pasado, y él les contesta. En el versículo 6 dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Sabe, hermano? Fue un tiempo de 2 días que el Señor Jesús no fue. No fue a la casa de sus amigos, de sus queridos, a ayudarles. Aunque él ya había dicho, esta enfermedad no es de muerte. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen una angustia, una necesidad, y uno ora y le pide a Dios y está constantemente en comunión con Dios, y uno como ser humano dice, no está Dios, ¿dónde está? No lo oigo, no lo veo, ¿no? Y a veces quisiéramos que Él contestara de una forma tan rápida, pero o sea, los tiempos de Dios son perfectos y sus tiempos de Dios no los podemos conocer y no conocemos nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces, era una persona que estaba enferma, que estaba a punto de estaba agonizando, que estaba a punto de morir, y van a Jesús y Jesús le dice, ok, ya entendí, dile que no va a morir. ¿Sabe, hermano? Cuando estamos en una circunstancia tan difícil de enfermedad, a veces es difícil pensar o es difícil quitar de nuestros pensamientos la muerte. Es muy difícil dejar de pensar va a morir. Cuando fue un pastor a visitar a David, David ya llevaba una semana sin poder, con mucha diarrea, ¿no? Ya llegó el momento que me dijo, ya no puedo caminar, ya mis tobillos ya no me dan, ya no. Y yo me empecé a angustiar, yo dije, Señor, si tú te lo llevas, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Yo empecé a cuestionarme cosas en mi mente y me pongo en el lugar de estas dos mujeres, porque ver a alguien o ver a un familiar que está muy enfermo es muy difícil. ¿Sí? Cuando uno tiene el acceso a la ayuda, ¿sí? Es difícil. Pero esto venía a mi mente, a veces no nada más es una cuestión de enfermedad, a veces es una cuestión de problemas matrimoniales que hay en la casa. Y uno dice, ¿qué hago, Señor? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? Porque hay problemas que se dan en los matrimonios que uno no puede solucionarlos y nuestro único refugio es Dios. Y a veces hay problemas de adicciones y lo único que hacemos es buscar a Dios y Señor, tú eres el único que puede sanarme, limpiarme, restaurarme, liberarme. O a veces hay problemas económicos, ¿no? Y vamos a Jesús, Jesús, tú eres el único que puedes darme porque tú eres el proveedor, tú eres el que puedes abrir puertas, tú abres los cielos, ¿sí? Tú eres el que derramas bendición. Y a veces tenemos otro tipo de problemas, ¿verdad? Tal vez en las escuelas, tal vez donde quiera hay problemas. Cada uno de nosotros sabe qué problemas tiene. Un día un maestro en el instituto me dijo, vamos a salir afuera del supermercado y la tarea de hoy va a ser que observen a la gente que sale del supermercado y que me digan qué es lo que está reflejando esa persona. Ese era nuestro trabajo de campo. Era un maestro que era psicólogo. Y entonces, pues yo me senté, ¿verdad?, en el súper allá y
desde cómo van vestidos, de los zapatos, cómo caminan, cómo en las manos, uno empieza a expresar todo lo que pasa. Pero a veces hay tantos problemas que uno sale y dice, no, los problemas se quedan. Los problemas ahí los voy a dejar un ratito y sigo caminando, ¿no? Y esa es la realidad. Yo creo que no hay una persona en el mundo que no tenga un problema. No lo hay, no lo creo. Siempre hay un problema, si no es de enfermedad, es de tristeza, de soledad, matrimonial, con hijos, en el trabajo, siempre hay un problema, ¿sí? Pero nosotros tenemos una ventaja, que podemos ir a Jesús y poder decirle, maestro, está pasando esto. Maestro, necesito que vengas. Y tal vez podemos decir, ya no importa el tiempo, solo hazme saber que tú vas a venir. No importa tu tiempo, solo déjame ver que tú estás obrando, ¿sí? Para que tu nombre sea glorificado, para que tú, Señor, reines y te glorifiques en mi vida. Eso es lo más importante. Y entonces, cuando va Jesús a este lugar, a Judea, y la primera que sale corriendo es una de sus hermanas, ¿verdad? Para encontrarla. Y Marta. Yo me imagino a Marta. Dice que escuchó que Jesús ya venía y sale Marta. Y versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo me pongo en el lugar de esta mujer, ¿eh? El temperamento de esta mujer, la necesidad de esta mujer, ¿no? Cada uno tiene su temperamento, su carácter, ¿sí? Y expresa de diferentes maneras. Un día hubo un problema en mi matrimonio, ¿verdad? Y yo le dije a David, pues dime la verdad, háblame derecho, ¿no? Entonces el pastor le dijo, Febe, tu mujer tiene un temperamento directo. Con ella no le des vueltas, ¿eh? Porque si no la fiera va a despertar. ¿Sí? Entonces nuestro temperamento florece. Y es normal porque somos humanos. Pero también dice la Biblia que tenemos que tener dominio. Entonces yo me imagino a esta mujer con 1000 cosas en la cabeza saliendo a buscar a Jesús y lo primero que le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No sé si se lo reclamó, no sé si se lo dijo llorando, no lo sé, pero las palabras que ella dice son palabras fuertes. Porque ¿acaso ella no sabía que Dios era un Dios omnipresente? Ella lo sabía. La Biblia refleja 3 veces que el Señor Jesús fue a su casa. Ellas sabían quién era Él y conocían su carácter de Jesús. Y sigue diciendo, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Entonces, esta mujer dice, sí, va a resucitar en los postreros días. No. El Señor estaba hablando en esos tiempos. En ese tiempo iba a resucitar. Que era algo ilógico, que nadie lo iba a entender, que nadie lo iba a comprender. ¿Sí? Era un problema que no había solución. No había solución, ya estaba muerto, ya estaba enterrado. Ya no había más. No hay más solución. Y ella, al seguir la historia, ella le dice, le pregunta el Señor Jesús, le dice, ¿tú crees lo que yo te digo? Y ella le dice, sí, yo creo. En el versículo 27 dice, yo creo. Pero seguimos la historia. Y ella se levanta y se va por su hermana. Por esa mujer
que ya había tenido un encuentro con el maestro. Esa mujer que limpió los pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Entonces manda a traer a María y le dice: María, el maestro te llama. Y aquella se levanta porque estaba en su casa y la otra fue a buscar al maestro, y toda la gente que estaba con María dice que se levantó y se fue detrás de esta mujer para consolarla porque lloraba. Entonces, cuando vio al maestro, lo primero que hizo fue postrarse. Versículo 32. Dice que se postró a sus pies. ¿Sabe, hermano? Esa es la posición perfecta cuando uno tiene una necesidad. Esta mujer estaba con una situación emocional muy fuerte. Muy fuerte. Esta mujer había perdido a su hermano amado. Y tal vez no había un acuerdo entre ella y su hermana, porque una andaba lejos y otra se había quedado y no estaban juntas. Y tal vez ella se sentía sola, pero cuando vio al maestro dijo: una vez más, tengo que postrarme. Esa va a ser mi solución. Postrarme y adorar. Dice en el versículo 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabe, hermano? Esta palabra de se estremeció y se conmovió, oye, es una palabra muy fuerte. Hoy en día escuchamos mucho la palabra empatía. Ten empatía por lo que el otro está pasando. Ten empatía por lo que está pasando al demás. Pero el punto de que el maestro se conmovió, se estremeció al ver el sufrimiento, al ver la adoración. Él lo único que dice: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Quiero ir. Y Marta le dice: no, Señor, ya no. Dice: ya lleva 4 días muerto, ya no. Está en una cueva, ya hay una piedra encima, ya no se puede hacer nada. Pero antes ya le había dicho: lo creo que tú puedes resucitar. Pero no lo estaba reflejando. No lo estaba reflejando. A veces sabemos cristianos que decimos: creo, y cuando salimos no lo reflejamos. Habemos cristianos que decimos: tenemos que tener la mente de Cristo, el vocabulario de Cristo, pero no lo reflejamos, ¿no? Y cuando viene y nos confronta nuestro maestro y nos dice: llévame. No, Señor, mira, es una cueva, está oscuro, no hay nada. Ya no vayas, apesta. ¿Sabe, hermano? A veces hay circunstancias en las que estamos que decimos: ¿será que Jesús va a venir? Estoy en una situación muy difícil. Y como cristianos a veces somos más, nos latigamos. Pecamos y nos sentimos tan mal. Y nos vamos y nos encerramos y ese pecado nos aísla. Nos encierra. Caemos en pecado y lo que hacemos es nos metemos a una cueva y todavía nos ponemos una piedra encima y empezamos a apestar. Porque es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Trae dolor, trae aflicción, trae muerte, ¿sí? Trae mal olor, ¿sí? Pero a veces, en lugar de decir: Jesús, sé que puedes venir, en el tiempo que tú vengas me voy a postrar y voy a esperar que tú vengas. Y me llama más la atención cuando Jesús dice: quiten la piedra. El maestro tenía el poder
para quitar la piedra con su palabra. Y eso me llama a mi corazón. A veces nos sentimos autosuficientes. Yo puedo. Yo solito puedo. No te necesito. Y a veces como seres humanos todos necesitamos de todo. El maestro necesitó de estas gentes. A veces nos sentimos tan intelectuales, tan importantes, pero la realidad es que no siempre necesitamos de alguien. Necesitamos de nuestro esposo, necesitamos de nuestra esposa, necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de nuestro pastor, necesitamos de nuestra pastora, necesitamos de nuestro jefe. Siempre necesitamos de alguien. Y le dice, quiten esa piedra. Yo no sé, era un luto terrible lo que estaba viviendo esta familia. Era una situación terrible la que estaba viviendo. Pero el maestro empezó a caminar. El maestro que trae vida, el maestro que resucita, él empezó a caminar. ¿Sabe, hermano? Él empieza a caminar donde usted le invoca, él empieza a caminar. Y te dice a ti, quita la piedra. Quita lo que te está estorbando para que puedas venir a mí. Quita eso. Y a veces somos aferrados como seres humanos, somos aferrados. Y el Señor te dice, yo te voy a dar libertad. Te voy a dar vida. Solo quita la piedra. Y entonces el maestro suelta la palabra y le dice, Lázaro, sal. Y dice que Lázaro traía vendas. Y dice que la Biblia especifica, traía un sudario en la cara. Y una vez más el maestro le dice a la gente, quítenle eso. Quítenle todo lo que trae, para que él pueda ver y pueda ser libre y pueda irse, ¿no? Me llama la atención porque le dice, para que él se vaya, él sea libre. No dice el maestro, a ver, quítenle eso para que venga y me abrace mi amigo. No, era para que su nombre sea glorificado y el milagro que estaba pasando, la demás gente lo pueda ver. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros necesitamos que alguien venga y quite eso para que nosotros podamos salir y expresar lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice la Biblia, en el mundo va a tener aflicción, va a haber problemas, pero dice, confía. Así que, hermano, hoy quiero que se lleve en su corazón este tema. Nuestro Señor Jesús es la resurrección y la vida. Cualquier circunstancia que usted crea que ya no hay una solución, Él tiene la solución. Cualquier enfermedad que usted tenga, Él es nuestro médico. Cualquier situación económica que usted tenga, Él es nuestro proveedor. Estaba estudiando que del lugar donde estaba Jesús al lugar donde estaba Lázaro eran como 3 kilómetros. No era un lugar lejos. 2 días tardó el Señor Jesús en llegar, pero fue suficiente para llevar vida a esa familia. Fue suficiente para que el reino de Dios se estableciera en ese lugar. Fue suficiente para que Lázaro pudiera salir y predicar lo que Dios había hecho. Así que, hermano, tiempos difíciles siempre va a haber. Siempre. El que no tenga tiempos difíciles
tal vez no quiere decir la verdad. Siempre va a haber tiempos difíciles. Pero hay un maestro que camina entre nosotros y es el que resucita nuestra vida una vez más. Dios les bendiga.